tal, familia? Buenos días. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a comenzar nuestro tiempo del curso. Y júntate ahí con alguien que esté cerca de ti y pon tu mano en la persona que está al lado y vamos a bendecirnos unos a otros. Vas a bendecirlo declarando la mente de Cristo sobre esa persona, ¿ok? Ahorita no vamos a orar por necesidad. Declara esto, Señor, declaramos, Padre, la mente de Cristo sobre mi hermano. Señor, yo declaro un espíritu abierto, un espíritu dispuesto, Señor, a recibir todo lo que venga de ti, Señor. Aún declara oídos abiertos. Empieza a declarar sobre la persona que está a tu lado, oídos abiertos, que se abran sus oídos en este momento, que se abran sus ojos en este momento, oídos espirituales, ojos espirituales. Señor, aumenta el hambre por ti. Vamos, declara esto, Señor, aumenta el hambre por ti, aumenta la sed por ti, Señor. Aumenta nuestro deseo por ti, aumenta nuestra expectativa por ti, aumenta, Señor, nuestro anhelo de verte a ti, de conocerte a ti, Señor, de encontrarnos contigo, Dios. No queremos, una vez más te lo decimos, no queremos información, no queremos solamente letras, sino queremos que tu Espíritu Santo vivifique lo que vamos a estudiar, lo que vamos a leer, a lo cual nos vamos a exponer, que tu palabra, que tu verdad penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Espíritu Santo, ven y ayúdanos, ven, bendigo yo a cada uno de los que están aquí, Señor, con toda bendición espiritual, Señor, con Cristo, con la mente de Cristo, con la realidad de Cristo, con la presencia de Cristo, aún moviendo, conmoviendo, transformando mientras escuchamos tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un abrazo a la persona por la cual oraste antes de sentarte. Eso. Todo es mejor si lo hacemos en familia. Y abre por favor tu libro, la página 57. Ya vamos en el capítulo 11. Capítulo 11 de este curso, Tu Herencia. ¿Cuántos han recibido de parte de Dios en todo este curso? Y están descubriendo su herencia en Cristo. Y vamos aquí al capítulo 11. Y el título de este capítulo es El cuerpo de Cristo fue ¿qué? Una revelación. Di conmigo, revelación. Revelación especial a Pablo. El cuerpo de Cristo fue una revelación especial a Pablo. Y yo pido en este momento que el espíritu de revelación venga a este lugar y que también nos revele lo mismo que le reveló a Pablo, que nos lo revele en este momento. Y sabes, toda la Biblia por algo está escrito, por algo tenemos acceso a este libro, por algo tenemos acceso a las palabras de Dios. No fueron para que se quedaran exclusivas una revelación para Pablo, sino que Dios, el Espíritu Santo, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo inspiró la Biblia y le habló a Pablo, pero quiero decirte, le habló y lo inspiró para que escribiera lo que vamos a leer, pero para que hoy tú y yo pudiéramos estar expuestos a esto y esa misma revelación también pueda ser nuestra revelación y podamos tener la misma revelación que tuvo Pablo acerca del cuerpo de Cristo. Y dice aquí al inicio, dice, el sacrificio de Pablo fue por esta revelación. Hubo un sacrificio en Pablo y todo fue por esta revelación. ¿Sabes tú que de hecho ahorita que estamos viendo en el tiempo con Dios, ¿qué libro estamos leyendo en el tiempo con Dios? Apocalipsis, ya terminamos Levítico. Yo no sé cuántos dijeron, ya por fin Levítico, ¿no? Porque estaba muy complicado y dices, no, y ahora Apocalipsis, ¿no? Pero yo quiero decirte, ¿sabes lo que significa Apocalipsis? Revelación, es el espíritu de revelación. De hecho en inglés, por ejemplo, este libro no se llama Apocalipsis, se llama Revelation. Entonces, porque es una revelación, necesitamos revelación para comprender todo esto. Y es precisamente revelación, es quitar el velo. Y es lo que el Espíritu Santo está haciendo, quitar el velo para que podamos entender, no con nuestra mente humana, sino con la mente de Cristo. Yo pido que se quite el velo y que podamos tener esta revelación que dice Efesios 3. Vamos ahí a Efesios 3, aunque lo tienes en tu libro, abre tu Biblia. Efesios 3, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Di conmigo, prisionero de Cristo Jesús.
por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, una vez más aquí vemos revelación, me fue declarado el misterio. Di conmigo misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aquí estamos leyendo y está diciendo Pablo, dice el punto número 1, Pablo estaba sufriendo por esta causa. Esto es, por haber proclamado la revelación que había recibido de Cristo. ¿Cuál era esa revelación? Dice aquí, la frase por esta causa dan a entender que su sufrimiento estaba directamente relacionado con su revelación. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos quieren tener revelación de Dios? Pues aquí vemos el caso de un hombre que tuvo revelación de Dios, pero yo quiero decirte, no es cualquier cosa que Dios te revele su corazón. No es cualquier cosa que Dios te revele sus misterios. No es cualquier cosa que Dios te revele sus secretos. Yo quiero decirte, tú tienes el privilegio, tú y yo tenemos el privilegio de recibir los secretos de Dios. Tú le dices un secreto a alguien que tienes mucha confianza. Yo quiero decirte, si tú eres un hijo de Dios, Dios te tiene confianza para revelarte sus secretos, para revelarte su corazón. Pero, di conmigo, pero no es cualquier cosa. Aquí vemos a un Pablo que recibió una revelación pesada de Dios. No fue algo ligero, no fue solamente algo motivacional, fue algo de parte del corazón de Dios. Y aún esta revelación le causó sufrimiento, le causó persecución, le causó el ser perseguido. Por eso dice aquí Pablo, yo por esta causa soy prisionero de Cristo Jesús. Y sabes, en lo natural Pablo estaba viendo una situación, él estaba siendo literalmente prisionero en la carne, estaba encarcelado. Algunos estudiosos dicen que en este momento él tenía un arresto domiciliario, es decir, en su hogar, pero igual, aunque como dicen, aunque la jaula sea de oro, sigue siendo jaula, ¿no? Es decir, seguía estando encarcelado. Algunos dicen que estaba en una cárcel física, pero el punto es que literalmente él estaba sufriendo una persecución, es decir, él estaba en la prisión. Y aún desde la prisión él no dejó de ver a Dios, él no dejó de ver a Jesús y él no dejó de escribirle a la iglesia y bendecirnos, tanto que hasta hoy en día sus palabras siguen resonando a nuestra iglesia, siguen resonando a nuestros espíritus. Pero dice aquí Pablo, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo. Tal vez según el gobierno él era prisionero de Roma en lo natural, pero él tuvo una perspectiva espiritual y dijo, en lo natural yo soy prisionero de Roma, pero en lo espiritual yo soy prisionero de Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Y aún esto es algo muy fuerte, porque yo no sé qué situación tú estás viviendo, pero tienes de dos: o lo ves en tu perspectiva natural y dices, no, es que estoy sufriendo, es que me están maltratando, es que ya me metieron a la cárcel, es que están hablando de mí. O bien te das cuenta que todo eso es porque estás bajo el gobierno, el señorío y el control de Cristo Jesús, y tu vida, pase lo que pase, le pertenece a Cristo. Y me encanta, aún desde estas palabras el Espíritu Santo me estuvo hablando muy fuerte. Qué fuerte que tú puedas decir, estoy pasando esto, pero yo no me enfoco en lo natural, sino yo digo, Señor, lo que Él estaba diciendo cuando dijo, yo soy prisionero. ¿Cómo es un prisionero? Alguien que literalmente en ese momento no tiene una libertad física para hacer lo que quiera. Y cuando tú entiendes que tú eres prisionero, es decir, has sido cautivado, has sido tomado, has sido atrapado, no con unas cadenas de metal, sino con unos lazos de amor. Y ahora tu vida ya no es tu vida, sino que ahora tu vida es la vida de Cristo. Y ahora tus planes ya no son tus planes, sino que ahora te alineas a los planes de Cristo. Y ahora lo que quieres hacer ya no es tu voluntad, sino es la voluntad de Cristo. Y por eso dices, es que soy prisionero. Pareciera, si tú le dices a alguien allá afuera, dices, no, es que yo soy prisionero de Cristo, dice, no, pues por eso yo no voy a tu iglesia, no, porque ahí solamente son lineamientos. No, pero cuando te das cuenta que este estado de ser preso, de estar prisionero en Cristo, es el estado de mayor libertad que pudieras tener, pareciera una contradicción. Estoy prisionero, estoy preso, pero realmente estoy lleno de libertad, estoy en libertad, porque mi vida ha encontrado su verdadero propósito, que es vivir para Dios. De hecho, hace, no sé, 1 año, 2 años, el Espíritu Santo me habló muy fuerte acerca de esta palabra preso, prisionero de Cristo. Ahí, si tú por ahí en YouTube quieres buscar así preso, alguna predicación,
creo que compartí aquí, Dios te va a hablar mucho acerca de lo que significa esta palabra prisionero, preso. No me quiero meter ahorita mucho en esos detalles, pero quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 7. Filipenses 1, 7. Filipenses 1, 7. ¿Ya estás ahí? Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. ¿Te das cuenta? Aquí otra vez Pablo está diciendo, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Es decir, él está hablando de una prisión, de un momento que él está viviendo aprisionado. Y pareciera así algo en la carne, es decir, en una cárcel, pero más está hablando de su estado de ser prisionero de Cristo. Dice, y todo para proclamar el Evangelio, todo por la gracia de Cristo. Y es lo que vamos a ver. Ahora ve conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Dice, por tanto, 2 de Timoteo, no, perdón. Segunda de Timoteo, ahí está, 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Preso suyo. Dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Una vez más, él está reconociendo, soy preso del Señor. Estoy aprisionado, he sido atrapado por Dios. Vamos ahora a Colosenses capítulo 4, versículo 3. Colosenses 4:3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio por el cual también, ¿qué? Estoy preso. Estoy preso. Yo no sé cuál sería tu situación, ¿no? Yo veo aquí a un hombre que estaba en la cárcel, tal vez con circunstancias adversas, pero aún así él constantemente, sus ojos estaban en Cristo Jesús. Estaba proclamando, seguía proclamando el mensaje, la revelación que él había recibido de parte de Dios. Y él tenía seguro que era Dios quien le había hablado. Tú conoces el encuentro que tuvo Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, y de pronto se le aparece Jesús, el Dios de la gloria, y ¿por qué me persigues? ¿No? Y todo esto, y fue tan fuerte, yo creo, imagínate el encuentro que tuvo Pablo, tan fuerte, que aún estando en prisión, aún siendo perseguido, aún con tribulaciones, él seguía proclamando y él diciendo, esto es momentáneo, esto no se compara. De hecho, Pablo, por ejemplo, escribe también Filipenses, una de las cartas que a mí me encanta, ¿no? Y de hecho los estudiosos dicen que el mensaje principal de Filipenses es el gozo. Y siempre habla de gozo y dice regocíjate, y otra vez te digo regocíjate. ¿Y sabes dónde escribió Pablo esta carta? En la cárcel. ¿Cómo puedes hablar de regocijarte, de gozarte cuando estás en la cárcel? Yo no sé, piensa tú en esta situación. ¿Qué pasaría si tú ahorita fueras encarcelado, si tuvieras alguna situación como esta, una persecución como esta? Lo que menos pensarías a lo mejor sería en regocijarte y en estar diciendo gózate. Y dice Pablo ahí en Filipenses, y otra vez te digo, regocíjate. Y una y otra vez está hablando de regocijar. ¿Sabes por qué? Porque él era preso y era un prisionero de Cristo Jesús. Y aunque en lo natural circunstancias le decían deprímete, siente tristeza, siente autolástima, ay, pobre de mí. En lugar de escribir, si te das cuenta, lees, nunca es pobre de mí que estoy aquí solo, encadenado, muerto de hambre. No, él está hablando porque la libertad que tenía dentro era mayor que la libertad que pudiera tener en lo exterior. Por eso yo no sé cuántos han ido alguna vez a predicar a la cárcel o han tenido ese privilegio, pero es impresionante aquellos que han conocido a Cristo Jesús dentro de la cárcel. Y tú los ves llenos de gozo y tú los ves con un denuedo para compartir la palabra, que hay veces que uno ora y dice, ay Señor, guárdalos aun cuando salgan de aquí, porque luego salen y ya se olvidan de lo que aprendieron dentro. Pero no me cabe duda que los encuentros que ellos han tenido, muchas personas aquí tenemos ministerios de cárceles, los testimonios que semana con semana escuchamos de personas, mujeres, hombres que están viendo a Jesús, que están teniendo un encuentro con Jesús, y aunque en lo natural tienen una sentencia de muchos años, dentro de ellos son las personas más libres del mundo. Y tú y yo hemos sido llamados a eso,
a vivir y experimentar esto mismo que experimentó Pablo. Dice aquí Efesios 3:6, si lo tienes ahí en tu libro: a saber que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. La revelación de Pablo consistía en que los gentiles podían recibir la misma herencia que los judíos. ¿Cuál era esta causa? Regresa ahí a Efesios, lo que estábamos leyendo, Efesios. ¿Cuál era esta causa? Dice, por esta causa yo estoy sufriendo, por esta causa yo soy prisionero de Cristo. ¿Cuál era esa causa? Sabes, el problema no era que Pablo siguiera a Jesús. Él no era perseguido por seguir a Jesús, aunque él antes era un perseguidor de aquellos que seguían a Jesús. El mayor problema no era que él proclamaba a Jesucristo. El mayor problema no era que él decía, yo creo en Jesús, el que resucitó. El mayor problema de Pablo era quiero que veas aquí en tu Biblia, aquí en la Reina Valera, el versículo 6, era que él proclamaba esto: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Que los gentiles, él hablaba de una unión y de una reconciliación que hubo en la cruz a través del sacrificio de Jesús, donde la salvación ya no solamente era exclusiva para los judíos, sino que ahora también estaba abierto el acceso para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? No aquellos que dicen, pásele usted después de usted. No. Los gentiles son aquellos que no son judíos, aquellos que, como tú y yo somos gentiles, nosotros. Y yo quiero decirte, aún Pablo sufrió por nosotros. Pablo sufrió para que hoy pudiéramos tener esta reunión donde pudiéramos estar estudiando y disfrutando de la gracia de Dios y tuviéramos esta revelación. Por eso no es cualquier cosa que aún gracias por lo que Dios está haciendo en nuestra nación, hay países donde es difícil proclamar el Evangelio, pero aquí tú y yo estamos disfrutando de aún de los padecimientos de Pablo para proclamar que la salvación es para todos, que Cristo Jesús vino a salvar y a reconciliar. Y ya no se trata de que si eres judío o no eres judío, de que si le perteneces a quién o estás, de que si naciste en cuna cristiana o no naciste. No, si eres chico, eres grande, si eres cristiano. No, se trata de aquellos que están conociendo a Jesús. Y está diciendo, es que juntos los gentiles son coherederos. O sea, ya no solamente tienen la salvación, sino que ahora puedes disfrutar de todo lo que le pertenecía al pueblo de Israel, a los judíos, porque tú sabes que Dios escogió al pueblo de Israel como posesión suya para mostrar su poder, y era un pueblo privilegiado, que aún hasta hoy en día vemos la bendición de Dios con ese pueblo. Y Dios está volteando nuestros ojos para orar y bendecir a Israel, porque Dios tiene planes específicos para Israel. Pero quiero decirte, Dios abrió el acceso para que toda la bendición de Israel, ahora los gentiles también la podamos recibir. Y ahora tú y yo somos parte de este Israel espiritual. Somos parte de esta iglesia. Somos parte de un mismo pueblo que podemos recibir la misma bendición, la misma herencia, y somos coherederos. Es decir, estamos, y lo voy a decir, en Cristo Jesús al mismo nivel. No de los judíos, al mismo nivel de Jesús. Ese es el estatus que ahora tú y yo tenemos. Antes, de hecho, muchos conocían a los gentiles, decían, perdón que diga, pero muchos decían, no, los gentiles son como perros. Y así tú ves aún algunas citas donde se referían a los gentiles porque era lo peor de lo peor, aquellos que no son acá de la clase privilegiada de los judíos, del pueblo de Dios, como perros, ¿no? Ellos saber quién los salva. Y de pronto Dios toma a un pueblo, a naciones enteras que eran como pueblos, y dice, no, ellos también son posesión mía y me pertenecen a mí, y yo también quiero que ellos sean prisioneros de mí, de mi corazón, y que sean parte de mi historia. Y tú y yo somos parte de esta historia. Tú y yo estamos dentro de estos planes del corazón de Dios, donde ahora podemos disfrutar de lo que Dios le reveló a Pablo. Y por eso era la persecución de Pablo tan fuerte, porque él estaba hablando y proclamando. Imagínate, y ahora qué chistoso que Dios escogió a Pablo, a alguien que aún conocedor de la ley, judío, ¿no? Y desde pequeño fue instruido en la palabra de Dios, y él sabía la ley de Moisés a la perfección. Y de pronto Dios toma a este hombre y desbarata todo lo que conocía, desbarata sus estructuras, le revela el misterio de la gracia, le revela su corazón, le revela que en Jesús iban a ser salvos todas las naciones de la tierra, y lo que le habló a Abraham de que a través de su simiente iban a ser benditas todas las naciones. No solamente habló de una nación, sino todas las naciones de la tierra, y México es parte de esas naciones de la tierra.
y por eso estamos disfrutando esto. Pero eso que recibió Pablo, ese misterio aún fue bien fuerte, que él no se lo guardó. Dijo, oh, wow, ¿no? Porque muchos aquí queremos buscar revelaciones de Dios para decir, wow, cuánto sé de Dios, cuánto sé de Jesús, ¿no? Y para publicarlo ahí en redes sociales y que tengamos muchos likes cuando pongamos nuestra super revelación que recibimos de Dios. Pero yo quiero decirte, el ministerio de Pablo fue principalmente para los gentiles, es decir, fue para otros. Y el Espíritu Santo me está hablando muy fuerte porque si tú quieres estar en el ministerio, hay muchas personas, ¿no?, que dicen, yo quiero estar en el ministerio, servir a Dios. ¿Y cuántos saben? Yo, una de las revelaciones más grandes que he recibido de Dios es que el ministerio se trata de otros. Así como el ministerio de Pablo, él estaba sufriendo, no por él estaba sufriendo por ti, por mí, por los gentiles. Él estaba sufriendo por otras naciones que tenían que conocer de Jesús. Y su ministerio tenía una persecución por otras personas. Decían, pues ya mejor cállate, Pablo, y ya así no sufres. Pero él sabía que lo que había de recibir era para bendición de otros. ¿Y cuántos saben, sí o no, directora Rocío? El ministerio se trata de otros, trata de servir a otros. Si tú quieres entrar en el ministerio, servir a Dios, yo quiero decirte, lo primero que tienes que darte cuenta es que el ministerio no se trata de hacerte grande a ti, de hacerte famoso a ti, sino de servir a otros. Y aún si eso requiere sufrir, no muchos, ay, qué padre los pastores, ¿no? Ellos ya nada más predican, ¿no? Si tú en serio supieras, por eso es bien importante que estemos orando por nuestros pastores, porque ellos se dan por otros. Ellos pudieran estar ya disfrutando, ¿no?, descansando. Conozco a mi pastor, trabajó tantos años, ¿no? La pastora también, siempre imparable, ¿no? Ya pudiera estar descansando. Y a veces decimos, tómense unas vacaciones, pastores, ya, ¿no? Y ellos, y aquí los ves en los congresos, y aquí los ves haciendo, proponiendo, y nunca dejan de estar presentes, porque saben que su llamado y lo que ellos han recibido de Dios es para otros, para ti y para mí. De eso se trata el ministerio. Así como Pablo, todo lo que tú recibes de Dios siempre, di conmigo siempre, es para bendecir a otros. Si lo que tú estás recibiendo no está bendiciendo a otros, entonces asegúrate que fue Dios el que te lo dio. Porque siempre que Dios te da es para que voltees tu mirada a ver a otros, así como Pablo volteó a ver a los gentiles. Y dice aquí en tu libro, dice, la hostilidad de los judíos contra Pablo fue cruel en extremo e inspirada por el diablo. O sea, no cualquier clase de persecución él estaba sufriendo, inspirada por el diablo. Dice aún Hechos 23:12, cuando llegó el día, los judíos tramaron un complot y se juraron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Ve qué fuerte la persecución que Pablo tenía. Dice aquí que aún todos los que lo persiguen dicen, no vamos a comer y no vamos a beber, no vamos a descansar hasta que este hombre esté muerto. Y sabes, hoy en día así está literalmente el mundo en contra de la iglesia, diciendo, no vamos a parar, no vamos a descansar hasta apagar todos los planes de Dios en estos tiempos. Pero aunque el plan del enemigo es grande, ¿cuántos saben que el plan de Dios es mucho más grande? Y en el plan de Dios estamos tú y yo. En el plan de Dios están los judíos, pero también están los gentiles, y están los mexicanos, y están los americanos, y están los franceses, y están naciones enteras. ¿Cuántos saben que en Apocalipsis al final, cuando leemos todo lo que va a suceder al final de los tiempos, se trata, dice ahí, que de toda lengua, de toda tribu, de toda nación van a estar reconociendo y adorando a Dios? Por eso hoy en día lo que estamos viendo, estamos siendo entrenados para ser parte de estas naciones que van a reconocer a Jesús cuando venga. Y yo quiero decirte, si no lo aprendes a reconocer aquí, mientras abres tu Biblia, mientras estás expuesto en la presencia de Dios, en atmósferas como estas, mucho menos lo vas a reconocer cuando venga en las nubes. Pero se trata que al final lo aprendamos a reconocer aquí, para que cuando vengan las nubes digamos, Él es, Él es, Él es. Y naciones enteras van a voltear. Dice ahí que todas las naciones van a voltear, van a poner sus ojos en Él, sea para vida o para muerte, pero todos lo van a ver venir y regresar. Y yo espero que tú seas de aquellos que aún vamos a irnos con Él y vamos a reinar con Él en la era venidera, y vamos a ser parte de sus planes por toda la eternidad. Dice aquí, hay un ataque directo contra cualquier hombre que oye la revelación del Señor. Si tú estás teniendo ataques, siéntete afortunado, porque aún es que Dios se está revelando a ti. Y Dios
el Dios que se está revelando a ti es el Dios que está contigo y es el Dios que te va a sacar de esa situación y es el Dios que te va a defender y es el Dios que va a hacer justicia por ti. Aún no trates tú de defenderte, no trates tú de hacer justicia por tu propia mano. No, si es Dios el que te dio esa revelación, si es de Dios lo que estás proclamando, Él mismo te va a defender. Él mismo va a hacer justicia por ti. Dice el punto número 2, Pablo sufría por causa de Cristo Jesús. Dice Efesios 3:1, lo que leímos: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo estaba consciente de que su servicio era completamente al Señor Jesús. Pablo nunca se autodeclaró un preso del Imperio Romano. En la mente de Pablo, Cristo era el Señor de su vida y el Señor estaba guiando su vida. Los romanos no tenían autoridad para encarcelarlo sin el permiso de su Salvador. Por tanto, Pablo era el preso del Señor y no del hombre. Dice aquí, los romanos no tenían la autoridad para encarcelarlo sin el permiso de su Salvador. Yo no sé si tú puedes ver esto, pero es bien fuerte el decir estoy bajo el gobierno de Dios, soy un prisionero de Cristo, porque es reconocer que literalmente no se cae un pelo de tu cabeza si no es por la voluntad de Dios. No hay un imperio como aquí con Pablo, ¿no?, que lo aprisionó y él sabía que detrás de todo eso estaba Dios. Yo una vez estaba acongojado con alguna tribulación que no se compara a las tribulaciones de Pablo, ¿no? Pero estaba yo ahí y como tratando de entender, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Ya sabes, ¿no? Que siempre pregunto, Señor, pero ¿por qué está pasando esto, no? Si yo te sirvo, si yo te amo, si estoy ahí, ¿no? Y Señor, muéstrame cuál es la raíz, muéstrame cuál es mi enemigo, muéstrame cuál es la acechanza en la cual debo de atacar. Y de pronto solamente escuché una voz que me dijo, es que soy yo. Y yo, no, pero es que esto está muy, muy feo, tinieblas, ¿no? Y de pronto yo escuchaba una vez más, es que soy yo. Si tu pregunta es ¿por qué está sucediendo esto? La respuesta es, soy yo. Detrás de todo esto, soy yo. Detrás de esto que pareciera contrario a ti, soy yo, queriéndome revelar a ti. Soy yo tomándote, soy yo tomando tu corazón. No te estoy diciendo que Él, porque ya lo hemos platicado, Él permite algunas situaciones, Él no te manda cosas malas, Él no quiere algo malo porque Él es bueno, Él siempre es bueno, pero aún Él permite cosas y aún detrás de todas esas cosas yo quiero decirte, ahí está Dios. Y está Dios permitiendo esas cosas, pero también está Dios cuidándote de esas cosas. Y está Dios sustentándote en esas situaciones. Y está Dios fortaleciéndote en esas situaciones. Y cuando tú ves, dices, Señor, es la perspectiva, ¿no? O te ves a ti y dices, ay, Señor, pobre de mí, ¿por qué me pasa esto? Ya no quiero, tiro la toalla. No, mejor me iba antes, ¿no?, de ser cristiano, ¿no? Y cuando cambias tu perspectiva y dices, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres enseñarme. ¿Qué es lo que tú quieres darme, revelarme a través de esta situación? Porque dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y siempre, siempre, siempre hay un bien de parte de Dios. Y el mayor bien no es que después de esa tribulación vas a tener más dinero. No, el mayor bien es que vas a conocer a Dios en medio de esa tribulación. Vas a experimentar a Dios como nunca antes. Vas a tocar a Dios, vas a ir profundo en el corazón de Dios. ¿Y cuántos saben que en esos momentos de dificultad son excelentes oportunidades? Son como unas ventanas abiertas para ver el corazón de Dios y ver cómo Dios te ama y está ahí cuidándote y te dice, aquí estoy secando tus lágrimas, aquí estoy abrazándote. Aun cuando pienses que estás solo, no estás solo. Siente, percibe mi presencia, percibe cómo yo estoy al cuidado de ti. Yo lo estoy permitiendo y sí, y eso a veces nos negamos, ¿no? Y decimos, no, Señor, aparta de mí, Satanás, ¿no? Pero en serio, el Señor a veces está permitiendo situaciones. Pero yo quiero decirte, si Él las permite es con un propósito. Y ese propósito es un propósito de bien. Y Dios siempre está ahí, siempre, siempre. Yo no sé qué es lo que estás pasando, pero que tú puedas decir, ni un romano puede encarcelarme si es que Dios no lo permite. Porque yo le pertenezco a Dios y toda mi vida es para Él. Dice aquí, el sufrimiento del cristiano lleva un fin muy específico. Dice, en el caso del cristiano la finalidad no es sufrir. No se trata de que estés sufriendo, ¿no? Porque ahí, ¿cómo estás, hermano? No, pues ahí sufriendo. No, pues ahí más o menos, ¿no? Y con la cara así siempre. No, el propósito de Dios no es que estés sufriendo, sino dice aquí, eso sería masoquismo. Dios no quiere
que seas un masoquista, ¿no? Que le guste sufrir, ¿no? Y está buscando el sufrimiento. No, al contrario, tenemos vida y vida en abundancia, tenemos gozo. Y así como Pablo en medio de una tribulación, nuestro gozo es superior, dice, sino establecer el reino de Dios. El sufrimiento es el precio que pagar para que la realidad de salvación llegue a otros. Podemos tomar la actitud pasiva de no sufrir, pero entonces, ¿cómo alcanzaremos a los que están en el fuego? ¿Cómo? ¿Sabes tú que la autoprotección no es de Dios? Autoprotección, es decir, el protegerte a ti mismo. Esta cultura y esta sociedad en la que vivimos nos está constantemente: protégete, tú vales mucho, cuídate a ti mismo, ¿no? Y antes tú que los demás, ¿no? Y si no te cuidas a ti, ¿cómo vas a cuidar a los demás, ¿no? Y entonces, pero quiero decirte, la autoprotección no es de Dios, el protegerte a ti mismo. Si no, ve a Jesús. Si Él se hubiera autoprotegido, que tenía todo el poder para autoprotegerse y mandar ángeles que lo rescataran ahí cuando era molido, cuando era golpeado, cuando estaba a punto de ser crucificado, si Él se hubiera protegido a sí mismo, no hubiera habido salvación para las naciones enteras. Porque, por eso dice la palabra de Dios, quien quiera encontrar su vida la tiene que perder. No se trata de que cuides tu vida y que esté yo bien y que no me pase nada, ¿no? No, yo quiero decirte, en esta vida, y si tú has seguido a Cristo, se trata de tomar tu cruz y seguirlo, y rendir y morir constantemente. Y estás muriendo, pero al mismo tiempo que estás muriendo, estás resucitando. Y hay vida que se está produciendo. Cada vez que tú estás sacrificando algo, cada vez que tú estás dejando algo, cada vez que tú estás pagando el precio de algo, yo quiero decirte, hay vida que se está produciendo en ti. Dios no necesita nuestros sacrificios, porque Él ya cumplió el mayor y más grande sacrificio que pudiéramos nosotros hacer. Pero aún así, la vida de seguir a Cristo requiere un pagar el precio, aún hay cosas que hay que sacrificar porque sabemos que vale la pena. Así como Jesús decía, por el gozo puesto delante de Él. Aún Moisés decía que por la recompensa que iba a tener, Él soportó los sufrimientos del desierto antes que tener los placeres de la casa del faraón. Tú piensa en Moisés. Él tenía todos los placeres siendo el hijo de la hija del faraón: dinero, riquezas, lujos, fama. Y de pronto tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le dijo: quiero que vayas al desierto y que dirijas a mi pueblo a la tierra prometida. Y dice Hebreos, que aún Él escogió el sufrimiento del desierto antes que los placeres de la casa del faraón. Él escogió, es decir, por eso dice por la fe, porque aún yo creo que en la fe Él vio lo que había de venir. Yo quiero decirte, lo que está por venir puede ser difícil, pero vale la pena. Y estos ojos de la fe te hacen ver hacia adelante, pero te hacen ver que Dios está contigo allá adelante. Por eso en la mañana decíamos, el Dios que fue, el Dios ha estado contigo, pero es el Dios que es, hoy está contigo, pero es el Dios que ha de venir, y Él va a estar contigo. Y en lo que venga, Él va a estar contigo. Y así como Moisés, él no se autoprotegió, porque si se hubiera autoprotegido, el pueblo de Israel no hubiera llegado. O a lo mejor Dios hubiera levantado a otra persona, pero dentro del plan de Dios era levantar a un hombre como Moisés, que se rindiera, que dejara todo. Y murmuraba el pueblo y se rebelaba y desobedecía, y aún así él seguía hacia adelante, puesta su mirada en el galardón, en el autor y consumador de su fe, y él no retrocedía. Así que yo te digo, no te autoprotejas. No hay muchas personas aún que por eso no quieren entrar a una relación. Hay muchos solteros hoy que dicen, no, es que ya me han lastimado tanto, ¿no? Que prefiero protegerme. Quiero decirte, no te protejas, porque aún eso es mostrar que no te muestras vulnerable y piensas que tú solito te puedes cuidar, cuando el único que puede cuidarte es Dios. Ábrete, no te digo que te abres con todas, ¿no? Pero solamente sé cuidadoso en lo que Dios te está hablando y camina hacia lo que Dios te está marcando. Dice aquí, el cristiano está llamado a reaccionar correctamente cuando sufre. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando estamos en estos procesos de sufrimiento? Guarda su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Dice 1 de Pedro 2:23. Cuando lo maldecían, ahí vemos a Jesús. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Nuestro ejemplo es Cristo. Ora por la bendición de Dios sobre aquellos que lo persiguen. Yo quiero en serio animarte que aún si estás sufriendo, tu lucha no es contra carne y sangre.
Es que el hermano, no es que me dijo, y es que esa persona. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra una persona, sino dice la palabra, es contra huestes. Entonces aún bendice a esa persona. Yo te quiero animar y retar a que hagas esto en esta semana. Cada vez que, decía por ahí, escuchaba una predicación con Misty Edwards, no sé si de este congreso del pasado, ¿no? Pero ¿cuántas veces te ha pasado, no? Que tú ya traes ahí a alguien que te hizo, lo traes atorado, ¿no? Y aún pasas más tiempo pensando en esa persona aún que en Dios, de tan atorado que estás, ¿no? Y cuando piensas, ya hasta piensas lo que le vas a decir cuando la veas, ¿no? Y ya tienes aquí todo un discurso de cómo vas a reaccionar. No, es que si viene ahora y me dice, ahora sí le voy a decir, ¿no? Y ya tienes todo así planeado, premeditado de que, ¿no? O si no, dices, no, un día sí voy a ir y le voy a decir, ¿no? Y le voy a decir solamente para que se dé cuenta, no es con el afán de pelear, es solamente para que se dé cuenta. Y tú empiezas aquí a planear todo tu discurso, tus palabras de cómo tener este pleito con esa persona. Y decía Misty Edwards, cuando pase eso y empiece a formarse eso en tu mente, en tu corazón, cámbialo inmediatamente y empieza a orar por esa persona. En serio, yo te reto a que lo hagas. Empieza a orar y al principio te va a costar, ay, Señor, no, te va a costar trabajo, pero quiero decirte, es el Espíritu Santo el que lo está produciendo. Te conviene a ti. A veces pensamos, ¿no? Por eso el perdonar es algo que nos conviene a nosotros. Las otras personas a veces ni se dan cuenta de lo que hicieron, no hicieron, ¿no? Pero nosotros somos los que estamos esclavizados con estas cosas. Y cuando tú perdonas, cuando tú sueltas, cuando tú bendices, tú eres bendecido. En serio, vive la bendición que hay al perdonar y al soltar cualquier ofensa. Y si no, yo aún te animo a que escuches la predicación de Benjamín Núñez que dio hace 15 días aquí al terminar el congreso. Y yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar. Dice, la oración es el antídoto contra la reacción incorrecta al sufrimiento. Es inevitable que una vida pase por dolor. Es normal que tengamos problemas en este mundo porque vivimos y trabajamos por el reino de Dios en este que es un mundo caído, y nuestro enemigo siempre está tratando de subyugar a los santos. Sin embargo, hay razones que muchas veces desconocemos, pero que dan lugar a las tribulaciones que a veces enfrentamos. Y aquí hay razones, dice, a veces padecemos porque hemos cometido errores. Dice, a veces padecemos por causa del ataque del enemigo. A veces padecemos por falta de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero también a veces padecemos porque hay oro en nuestra vida y solamente el fuego santo puede manifestarlo. Yo no sé cuál sea la situación por la cual tú estás pasando esta situación. Puede ser, dice aquí, porque hemos cometido errores. Y a veces aún las consecuencias de esos errores son las que estamos viviendo. Dios vino a tomar el castigo de tu pecado. Y a veces no es que Dios me está castigando por mi pecado. No, si tú has creído en Jesús, yo quiero decirte, el castigo ya fue sobre Él. Pero lo que a veces tenemos que vivir son las consecuencias de ese pecado y de ese error. Pero aún yo he comprobado una y otra vez, en serio, que aún Dios en su salvación y en su misericordia, Él viene no solo a quitarte el pecado y a perdonarte el pecado, sino aún viene a borrar las consecuencias de ese pecado. Y no con esto te estoy dando permiso para pecar, pero Dios es tan bueno, en serio, que cuando tú te rindes completamente. ¿Cuántos han vivido esto, no? Que tú dices que yo esto merecía, ¿no? Me merecía esto, y de pronto ves cómo Dios en su gracia otorgó favor para ti. Yo quiero decirte, ahí no es que Dios esté diciendo, ok, no pasa nada, síguelo haciendo. No, al contrario, Él te está diciendo, ve cómo yo te amo, ve cómo estoy yo al cuidado de ti, ve cómo no quiero que vuelvas a caer, ve cómo te quiero levantar. Y si estoy borrando esto, si estoy quitando las consecuencias de este pecado, es solamente para mostrarte mi amor y para que vayamos juntos y no vuelvas a caer, sino que te levantes una vez más. Y aún a pesar de nuestros errores, Él es bueno. Pero también a lo mejor está sufriendo, dice, por un ataque del enemigo, y lo tenemos que entender porque vivimos en este mundo caído. Y si hay cosas donde a veces con el Espíritu tenemos que luchar contra estas huestes. Como te decía, no es contra carne y sangre, sino son contra huestes de maldad. Dice, pero también por falta de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es algo muy fuerte porque hay muchos débiles hoy en la fe, muchos débiles cristianos, simplemente porque la forma en la cual nos fortalecemos es a través de la palabra. Y cuando viene obviamente el diablo, viene alguna persecución, ¿no?, que quiere atacarte, no tienes cómo defenderte, no tienes cómo salir al frente,
Porque no hay nada dentro de ti, no hay una palabra que pueda, aun cuando el diablo viene y te atormenta, tú tienes una palabra que Dios te dio. Y no es como que tú me dices, yo te digo, no, pero tú estás seguro en lo que Dios te ha hablado y tú estás fortalecido. Y aunque vengan situaciones, tú lees algo como esta tribulación es momentánea, es pasajera, pero no se compara con el peso de gloria de lo que ha de venir. Y empieza a ser fortalecido con quién es Dios. Por ejemplo, tú conoces a Job, ¿sí? Job en la Biblia, ¿no? Y tú sabes, si alguien sufrió en la Biblia, si alguien sufrió en la historia, fue Job, ¿no? Y él dice ahí que hubo una conversación entre el diablo y Dios, ¿no? Y de pronto Dios le permitió al diablo que tocara su vida, y tocó a su familia, tocó sus finanzas, tocó todas sus posesiones, ¿no? Y entonces ahí tratando de levantarse Job, y de pronto sí llegó un momento en el que empezó a hablar y en contra de Dios. Y de pronto vino Dios, dice ahí Job, que vino a consolarlo, ¿no? Y sabes, Dios no te consuela diciendo, ya tranquilo, pobrecito, ya no pasa nada, tranquilo. No, dice ahí, me encanta cómo dice Job, que de pronto Dios empieza a hablar con él y le dice, ¿acaso estuviste tú cuando yo formé los planetas? Le empieza a decir, ¿acaso estuviste tú ahí cuando yo le di fuerza a los caballos? ¿Acaso estuviste ahí cuando yo formé el universo entero? ¿Acaso estuviste, o sea, como Job acá con sus argumentos, pero es que Señor, y ve lo que me está pasando y viéndose, ¿no? Y por qué eres injusto, ¿no? Y le dice Dios, ¿acaso estuviste ahí cuando yo le di fuerza a esto, cuando yo le di forma a los planetas, cuando yo le di forma a las plantas? Y empieza a hablarle Dios de quién es Él. No se enfocó Dios en su situación, no le dijo, a ver, tranquilo, ya esto va a pasar. No, ¿sabes? Porque la forma en la que tú y yo somos consolados es cuando Dios se revela a nosotros, no de lo que Él va a hacer, sino de quién es Él. Mientras más tú conoces a Dios, más tú eres consolado en medio de tus tribulaciones, en medio de tus problemas. Aún yo sé que muchas veces buscamos una palabra de consuelo de aquí en esta herida, ay Señora, que sienta bonito, pero si dile, Señor, revélate a mí. Y mientras más tú lo veas, más vas a ser consolado en medio de cualquier tribulación. Y mientras más tú lo veas, más vas a tener gozo en medio de cualquier circunstancia. Y mientras más tú lo veas, vas a decir, es que yo soy un prisionero de Cristo. Y mientras más tú lo veas, pero a Él, no lo que Él puede hacer por ti, sino lo que Él es. Y entonces abres la palabra de Dios y empiezas a conocerlo profundamente, su naturaleza, y dices, Señor, tú eres manso, tú eres humilde, tú eres bueno, tú eres un Dios misericordioso, lleno de amor. Y empiezas a ver quién es Dios, y de pronto cuando te das cuenta ya se te olvidó tu problema y estás enfocado en Dios. Y así es como Dios te consuela, y así es como Dios te fortalece, y así es como Dios te da ánimo, y así es como Dios te llena de fe, cuando lo ves a Él. Porque Él te puede dar, y si tú buscas, ¿no? Entras a internet, una palabra para falta de dinero, y vas a encontrar una palabra, pero si solamente lo buscaste así, va a ser algo momentáneo que te va a aliviar en el momento, pero no va a ser un fruto eterno. Pero cuando lo ves a Él, cuando lo miras a Él, cuando lo contemplas a Él, hay algo que sucede dentro de ti que siempre te vas a acordar de esa vez que viste sus ojos, de esa vez que viste algo de Él, de esa vez que percibiste su presencia, y algo dentro de ti se aquieta. Por eso cantamos, ¿no? Eres tú quien aquieta mi interior. Él, no lo que Él pueda hacer, sino quién es Él. Amén. Dicen amén a esto. Ok, dice aquí, vamos a seguir leyendo, dice Pablo, sufría por causa de los gentiles, esto es, por sus prójimos. El llamado de Dios sobre cada discípulo es que viva para otros. Lo que veíamos hace un ratito, es para otros. Tu llamado es que vivas para otros, aún que empieces tú a voltear a otros. Dice, el llamado de un discípulo es el de ocuparse en buenas obras y atender las necesidades de otros. Las necesidades de otros. Estamos en esta semana en el Instituto Bíblico, estamos dando la clase del reino de Dios y estamos viendo cómo la naturaleza del reino de Dios, el ADN del reino de Dios es el sermón del monte. Y nos estamos metiendo a profundizar, pero esta semana justo hablamos de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y fue bien fuerte, el Espíritu Santo me empezó a hablar mucho de esta palabra misericordioso, ¿no? Pero me llevó a una cita donde me habló mucho. Tú conoces el pasaje del buen samaritano, ¿no? Y esta historia la dio Jesús porque hubo un hombre que le dijo, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Primero le dijo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para cumplir toda la ley? ¿No? Y le dijo Jesús, a ver, dime, ¿qué es lo que tú sabes? ¿No? Y le dijo este hombre, pues amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, exacto, haz eso y vivirás.
¿no? Este hombre sabía la teoría, pero ahora le dijo, ok, qué bueno que lo sabes, pero ahora vívelo. Y ahora yo creo que el Espíritu Santo nos está diciendo eso. Qué bueno que sabes eso de Dios, pero ahora vívelo. Y le dijo este hombre, ok, está bien, lo voy a vivir, pero dime quién es mi prójimo. Y entonces le contó esta historia del buen samaritano. Y esta historia, ¿no? Hubo un hombre que fue asaltado, quedó ahí medio moribundo en un camino, ¿no? Y dice la palabra de Dios que primero pasó un sacerdote, lo vio, pero nada más lo vio y siguió caminando. Después dice la palabra de Dios que pasó un levita y también lo vio, pero nada más ahí lo vio, que estaba sufriendo, pero lo dejó. Y después pasó este samaritano, este buen samaritano, y dice ahí que lo vio. Y dice, fue movido a misericordia y entonces lo tomó, lavó sus heridas, lo curó, aún lo llevó a un como hotel, lo dejó ahí una noche. Al día siguiente le dijo, lo que él gaste, pónganlo a mi cuenta. Todo eso lo hizo por este hombre que ni conocía. Y me encantó esto porque dice ahí que él vio la necesidad, pero fue movido a misericordia. Muchos de nosotros podemos ver la necesidad, algunos ya a veces ni la vemos, ¿no? Yo ponía el ejemplo, ¿no? Y otra vez lo voy a decir aquí porque vivimos en un mundo donde a veces nos cuesta tanto trabajo ver la necesidad, estamos tan ensimismados, ¿no? Que yo le decía, por ejemplo, a veces veo aquí, ¿no? Veo a mi esposa que está embarazada y luego por cosas que tenemos que hacer cargando, ¿no? Cajas y así veo hombres pasando, ¿no? Al lado de ella y digo, ¿cómo no pasa, no? Y a veces así me da y ya corro, ¿no? Y veo como otros. Pero es que, ¿sabes? El problema no es con algunos hombres, sino es que me quiere aquí desahogar. Es que estamos tan ensimismados que no vemos la necesidad ni actuamos a la necesidad de otros. Puedes ver cómo hay algo tirado y no lo recogemos. Porque necesito llegar, mis hijos, yo, mis planes, es que ya se me hace tarde, ¿no? Vas manejando, ¿a poco no? Y el otro día venía platicando, es que somos bien mala onda cuando vamos manejando, ¿a poco no? Vienes, ¿no? Y sabes que va a pasar uno y se te mete y tú dices, no, pero yo voy primero porque necesito llegar antes y ya voy tarde, ¿no? Y si quieres ver cómo es tu personalidad y cómo es tu naturaleza pecaminosa, vela a la hora de manejar. Porque en serio nos cuesta tanto trabajo ceder el paso a otras personas, ver una necesidad. ¿No ves a alguien necesita un asiento, necesita algo, ¿no? En un momento de administración vamos a mover sillas. Yo aquí estoy en la presencia de Dios, ¿no? Y que nadie me moleste. Es bien fuerte porque dice esta historia del buen samaritano. Pasó un sacerdote, pasó un levita, pasaron personas que estaban en el ministerio y no se movieron a actuar por la necesidad, a actuar por otros. Es decir, pasó, si lo podemos traducir, pasó un pastor y pasó un líder de alabanza. Y no importa qué tanto esté yo en el líder de alabanza, porque aún dice ahí la palabra de Dios, yo quiero misericordia y no sacrificios. Es lo que está buscando Dios. Que podamos movernos para actuar a favor de otros, así como Pablo. Y aún, aunque esto requiera sufrimiento y vas a sufrir por esta causa, pero yo quiero decirte, vale la pena. Aún yo pido que el Espíritu Santo abra tus ojos para ver la necesidad, pero para que también te mueva a resolver esa necesidad. Que seamos de aquellos que resuelven, de aquellos que solucionamos, de aquellos que actuamos. Cuando ves a alguien cargando, cuando vean a mi esposa y la van y la ayudan, okay. Pero cuando veas algo tirado, vas y lo recoges. ¿Me entiendes? Porque es salirte de ti para ver a otros y amar a otros. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no levantas tu mano? Dale un aplauso a Dios. Y levanta tu mano y yo solo quiero orar por ti para terminar. Señor, yo pido que tú fortalezcas, Señor, a cada vida en este lugar. Señor, Padre, que tú nos muevas a tu corazón, que tú muevas todo dentro de nosotros para actuar y diciendo somos prisioneros de Cristo, es decir, toda nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Así que muévenos como tú quieras, haznos ir a donde tú quieras, haznos hacer lo que tú quieras, Señor. Pero aún reconocemos, Señor, que te pertenecemos a ti, que nuestra vida no es nuestra, sino es tuya. Y todo lo que somos es para ti, Señor. Aún para ti, para bendecir a tu iglesia, para amar a tu iglesia, para bendecir a otros. Yo te pido que les des ojos a tu iglesia para ver a la necesidad, para ver a otros, Señor, más que a uno mismo. Sácanos de nosotros, sácanos de la autoprotección, sácanos de vernos a nosotros del egoísmo, del orgullo, Señor, y ayúdanos a actuar en misericordia, en amor, Señor, hacia otros y hacia tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos la segunda reunión.